Buenos días, bienvenidos otra vez a El Mundo, Economía y Negocios por Globovisión. Hoy les analizaremos una vez más los grandes y pequeños temas que afectan su vida diaria para que usted esté mejor informado y tome las mejores decisiones. La crisis internacional de los mercados financieros y de la economía de Estados Unidos ha sacudido al mundo. Hemos tenido una semana de montaña rusa con fuertes alzas y bajas en los principales indicadores de las bolsas de valores donde se negocian acciones, títulos, bonos de grandes empresas, de medianas empresas y de gobiernos. También se negocian materias primas como el petróleo, los productos alimenticios de los que Venezuela importa bastante y sobre todo papeles de deuda. ¿Qué es lo que está pasando? En los últimos días ha cundido el pánico en algunos de estos mercados. Afortunadamente, la semana cerró en positivo después de importantes medidas tomadas por los gobiernos de Europa y algunos anuncios importantes sobre el curso de la economía real de Estados Unidos. Aún así, persisten los riesgos. Hay quien cree que no todo está salvado y que podríamos estar al borde de una recesión económica, es decir, de un estancamiento en la economía de Estados Unidos, que es el motor de la economía mundial y que en 2008 sufrió una crisis financiera muy parecida a la actual. Inclusive, grandes figuras como el economista Paul Krugman, Premio Nobel de Economía del año 2008, advierte que Estados Unidos puede estar en picada. Krugman también advierte que la economía de Estados Unidos no está creando suficientes empleos nuevos. Esto es una noticia muy mala para muchos latinoamericanos que han visto en ese país un sueño de vida y que han pensado, o muchos de ellos ya se han ido a vivir allá. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es el otro punto de vista sobre esto? Según un invitado de altura que tenemos hoy, Arturo Porzecanski, un economista que trabajó muchos años en Wall Street y que hoy es profesor de la Universidad Americana en Washington, no todo está tan mal. Y hay expectativas de que esta volatilidad de estos días pase pronto y que el camino de vuelta a un crecimiento sea asumido de nuevo por Estados Unidos. Vamos a traerles el análisis de Arturo Porzecanski vía telefónica desde Washington. Lo que hemos visto, especialmente en las últimas 2 semanas, es mucha preocupación por parte de los inversionistas en Europa, Norteamérica y el resto del mundo. Preocupación por varias cosas. Primero, por la capacidad de diversos gobiernos de pagar sus deudas. Segundo, preocupación porque las empresas principales, líderes de sus países, que ganaron mucho dinero el año pasado y tuvieron también muy buenas utilidades en la primera mitad de este año, pudieran no tenerlas de aquí en adelante si es que continúa enlenteciéndose el ritmo de actividad económica en los principales países del mundo. Obviamente a nadie le conviene que haya una recesión o crisis financiera en ninguno de los principales motores del mundo, ni en Japón, ni en Estados Unidos, ni en Europa. Eso llevaría a de que caigan los precios de las materias primas, inclusive el petróleo, y obviamente caigan también las inversiones de los venezolanos en el exterior, ya sea bienes raíces u otras inversiones que han hecho en bolsas o en bonos o en materias primas. Pero yo no me preocuparía demasiado. Yo creo de que estamos en un periodo de crecimiento lento, ya sea en Estados Unidos, en Japón o Europa, pero no creo que nos vamos a una recesión, no creo que vamos a repetir los acontecimientos de allí por septiembre, octubre del 2008. Yo creo que solo podemos hablar de grados relativos de blindaje. Vimos lo que pasó con el precio del petróleo, cayó fuertemente. Se ha recuperado un poquito en el último día o dos de mayor optimismo, pero definitivamente los niveles son inferiores a los $100 por barril, ni hablar de los 120 que se habían observado antes. Así que esa es una merma de ingresos para Venezuela y ojalá esto sea todo y no entremos en una recesión, porque la última vez que entramos en una verdadera crisis y recesión, allá hacia finales del 2008, hace casi 3 años, el precio del petróleo, tú recordarás, se desplomó
de unos $120 a casi 40 o 50. Así que ojalá se quede aquí por los 80, 90, que de todas maneras no es la bonanza de antes, pero debiera ser aguantable. Como hemos dicho, según otros economistas, la situación actual se parece a la de 2008, que provocó 2 años de estancamiento en la economía venezolana que recién ahora comienza a salir del problema. En los últimos días, el precio del petróleo ha venido en caída. Acumula un descenso de casi 10-11% en los últimos 30 días, en medio de una gran volatilidad internacional. Vamos a escuchar la opinión de Arturo Porcekansky acerca de la vulnerabilidad o no que tiene la economía venezolana por su alta dependencia al petróleo. Mientras que en el 2008 había una serie de enormes instituciones financieras norteamericanas y europeas que estaban en peligro de quebrar, y también había otras instituciones, desde la aseguradora más grande del mundo, AIG, hasta las más grandes empresas automotrices. Hoy por hoy, dichos bancos y dichas empresas están teniendo buenas ganancias, y la preocupación que hay es porque los gobiernos tengan problemas. Preocupación que yo creo es exagerada. Así que yo diría, a menos que tengamos una sorpresa, por ejemplo, que caiga un banco importante o que lo dejen caer, no creo que va a haber el tipo de verdadero pánico que sí hubo hace casi 3 años. La recesión que se vivió en Venezuela fue mayoritariamente por problemas propios, por problemas del clima de negocios y el clima de inversión que estuvo muy deteriorado, y por ende yo creo que si queremos preocuparnos de algo, preocupémonos de que el clima de inversión y negocios en Venezuela mejore. En Estados Unidos potencialmente tenemos un problema fiscal, pero no en la realidad. Si medimos la realidad como qué demanda hay por los bonos que emite el gobierno americano. Y hoy por hoy el gobierno americano puede colocar cualquier cantidad de bonos en el mercado y, por ejemplo, está pagando apenas 2 y poco por ciento anual en la colocación de un bono a 10 años. E inclusive en las últimas 2 semanas aumentó la demanda de bonos emitidos por el Tesoro americano. Eso se contrasta, por ejemplo, con un 6 y más por ciento que tiene que pagar Italia o España, y con un 8, 10, 12 o más por ciento que tienen que pagar los gobiernos de la periferia de Europa, tipo Irlanda, Portugal y Grecia. Entonces, esos últimos gobiernos sí tienen que tomar medidas de austeridad ya y convincentes, porque el taxímetro les está marchando muy rápido, porque el mercado les está exigiendo un precio muy alto. Lo que hemos visto en los últimos días en los mercados internacionales es apenas una fotografía del momento. Los expertos advierten que hay que estar atentos a lo que ocurra en los próximos días para poder tener una visión a largo plazo de la economía mundial y de la economía venezolana. Vamos a un corte y en breve volvemos con más de El Mundo, Economía y Negocios.